vamos a ver distancia entre dos puntos. Antes de darle la fórmula, ¿sí? Vamos a mencionar algo breve de cómo surgió esta fórmula, es decir, la siguiente, ¿sí? Después le voy a dejar para que lo puedan copiar, pero vamos a llegar a esa fórmula. Normalmente uno les da esa fórmula y ustedes lo tienen que calcular, pero vamos a recordar algo. Vamos a suponer que nosotros tenemos un sistema de coordenadas, un eje vertical y un eje horizontal. El famoso eje X y el eje Y. Un plano cartesiano. Vamos a suponer que nosotros estamos parados en este punto, en un punto A, ¿sí? Y este punto A nos refleja este valor en X, que lo vamos a llamar X1. Pero ustedes saben que en el plano cartesiano, si yo a X le doy un valor, ¿sí? También le pertenece un valor en el eje Y. O sea, para cada valor del eje X le corresponde un valor del eje Y. Entonces, este punto A va a tener los siguientes componentes: X1 y 1. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Lo siguiente, que el punto A, sus coordenadas o sus componentes son X1 y 1. Recuerden que un par ordenado siempre tiene dos componentes, ¿sí? Bien, entonces nosotros estamos ubicados en este punto. Queremos llegar a este otro punto. Queremos llegar al punto B. Pero este punto B, pues el par ordenado, tiene también dos componentes, X2 y 2. Observen que yo utilizo los índices para hacer referencia a qué punto pertenece. Entonces, su valor en el eje X es X2 y en el eje Y 2. Vamos a suponer que el valor de X1 ponerle que sea 10 y el valor de X2 ponerle que sea 20. Si yo estoy parado en este punto y me traslado a este otro punto, cuánta de distancia he recorrido? 10 unidades. Bien, ahora vamos a suponer que este punto I1 también vale 10 y este punto I2 también vale 20, ¿sí? Como fue el caso anterior. Y yo recorro la distancia de este punto I1 hasta el punto I2. ¿Cuánto he recorrido? 10 unidades. Digo unidades porque no sé si estamos hablando de metros, kilómetros, etcétera, etcétera. Entonces no hay problema cuando yo me desplazo de forma horizontal o cuando yo me desplazo de forma vertical. Pero ahora, si yo me desplazo, digamos, de una forma distinta a esas dos que habíamos mencionado, ¿cómo calculo la distancia que he recorrido? Entonces, antiguamente tuvieron ese problema. Quizás ahora no, por tantas cosas que tenemos a mano, pero antes tenían ese problema. ¿Cómo voy a calcular la distancia del punto A al punto B si no me estoy desplazando ni horizontalmente ni verticalmente? Es un poco más complicado. Entonces utilizaron el siguiente método. Vamos a trazar una recta entre esos dos puntos y vamos a calcular su distancia. ¿Qué dijeron? Vamos a tomar como base el teorema de Pitágoras. O sea, el teorema de Pitágoras ya estuvo, ¿sí? Entonces, imaginariamente, vamos a prolongar este punto y llegamos a este nuevo punto, que le vamos a llamar el punto C. Y observen que hemos transformado o hemos creado un triángulo ACB, donde este ángulo vale 90 grados. Yo creo que todos han de recordar esto en trigonometría, triángulos rectángulos.
Es por eso que acá viene el tema de teorema de Pitágoras. Ahora yo me pregunto, ¿cuál es la distancia del punto A al punto C? Eso sí lo podemos calcular, ¿sí? Recuerden que si este vale 10 y este vale 20, ¿cuánto es la distancia? 20 menos 10, 10. Es decir, yo tengo que restar el último menos el primero y de esa manera voy a encontrar la distancia. Ahora, ¿cuál es la distancia del punto BC? O CB o BC, da lo mismo. Es el mayor menos el menor. Sabemos que el mayor está más arriba y el menor está más abajo, ¿sí? Entonces surge el teorema de Pitágoras como base. Decimos, hipotenusa, que es el segmento AB, al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Igual, si no recuerda mucho eso, por eso lo estoy mencionando, ¿sí, chicos? Sería un cateto, sería el siguiente, x2 menos x1 al cuadrado, más el otro cateto, y2 menos y1 al cuadrado. Estoy utilizando el teorema de Pitágoras, chicos. Yo creo que la mayoría, eh, todos, al menos el nombre les ha de ser un poco de ruido, ¿sí? Pitágoras. La hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Bien, pero yo quiero conocer cuánto vale la distancia de AB, no el cuadrado. Entonces lo que yo hago es despejar. Extraigo la raíz cuadrada en ambos miembros y observen que acá se cancela. ¿Qué nos queda? La distancia del punto AB va a ser igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Chicos, les presento la fórmula que vamos a utilizar para calcular la distancia entre dos puntos. Es esta. Se preguntarán, ¿y si es necesario que yo me aprenda la demostración? No, no. Ustedes recuerdan que yo siempre doy una parte teórica breve, ¿sí? Porque es muy extenso esto. Lo necesario como para entender. Va a haber cosas que yo le voy a explicar por qué esto, por qué el otro, y si hay cosas que donde yo quiero explicar pero es muy extenso, lo voy a pasar por alto, ¿sí? En esta materia lo que nos interesa más es cómo utilizar las fórmulas matemáticas. No es una materia donde hacemos demostraciones. Si tuviéramos en exactas o ingenierías, más que todo en exactas, sí tendríamos que hacer las demostraciones de las fórmulas que utilizamos. Pero en esta materia no es el caso. Solamente saber utilizar los instrumentos matemáticos. Para que lo vean mejor, es esta fórmula, chicos. Distancia entre dos puntos. Ahora lo vamos a utilizar esta fórmula. Vamos a resolver el ejercicio número 12. Lo importante acá es que ustedes tengan esta fórmula, ¿sí? Eso es lo importante. Lo voy dejando ahí, por si alguno no lo termina de copiar, mientras que voy escribiendo el ejercicio. Pregunta número 12. Nos piden hallar la distancia entre los puntos siguientes. El 12A. Nos dan el punto A, cuyas coordenadas son 1 y 1. Y el punto B, cuyas coordenadas son el menos 1 y el 1. Nos piden hallar la distancia entre estos dos puntos. Cuando yo te pida calcular la distancia entre esos dos puntos, no es necesario que vos lo grafiques. Si el ejercicio te pide graficar, sí, pero en este caso no te pide. Entonces no es necesario. Directamente vas a la fórmula. Esto es
Puedes escribirlo así si querés. D mayúscula, o perdón, D grande y subíndice AB. O si no, directamente escribís A, B. También es válido, ¿sí? La distancia de AB es lo siguiente. La raíz cuadrada, voy a escribir la fórmula, de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. La pregunta que surge es, ¿quién es x1, quién es x2, quién es y1 y quién es y2? Esa es la pregunta. Creo que hay una consulta por el chat. Sí, 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 Marco, puedes hacer la consulta, escribirlo y después lo leo. Ah, ok, ok, Marcos. Genial. Bien, la pregunta que uno se hace es el siguiente. ¿Quién es x1, quién es x2 y quién es y1 y quién es y2? Da igual, chicos, es indistinto. ¿Por qué? Porque va a haber la misma distancia si yo comienzo desde A a B que si yo comienzo de B a A. El recorrido va a ser el mismo. Pero cambia lo siguiente. Si yo digo que el punto inicial para mí es A, entonces si esto vale x1, si yo le pongo x1, esto vale y1. Entonces este vale x2 y 2. Lo que usted no puede mezclar son los subíndices. Es decir, si vos a este le llamaste x2, a este que está acá no lo podés llamar y1. No, no podés combinar los subíndices. Recuerden que los subíndices tienen que ser iguales, ¿sí? Entonces, como yo lo tengo identificado, ahora ya podés reemplazar. ¿Quién es x2? Según lo que yo hice, para mí es x1, perdón, es menos 1. Quizás algunos de ustedes x2 lo llamaron a 1. Da igual, ¿sí? Menos. Ahora, x1, ¿quién es? 1 al cuadrado. Más y2, 1, menos y1, que vale 1 al cuadrado. La distancia de AB es igual a raíz menos 1 menos 1, menos 2 al cuadrado. Más 1 menos 1, 0 al cuadrado. Entonces, ¿cuál va a ser la distancia del punto A al punto B? Menos 2 al cuadrado, 4 positivo. Recuerden que todo número negativo elevado a un exponente par se convierte en positivo. Igual ustedes lo ingresan en la calculadora y no van a tener problema. 0 al cuadrado, esto ya te da 0. No hay nada que hacer acá. ¿Cuánto vale la raíz cuadrada de 4? 2. Entonces, ¿cuál es la distancia? 2 unidades. No le vas a poner ni metros, ni kilómetros, ni centímetros, nada, porque yo no sé qué unidad estamos trabajando. Lo dejas así. O si quieres escribirlo, 2 unidades. Listo. Hemos encontrado la distancia del punto A al punto B. Si esto lo querés corroborar, graficarlo en un plano cartesiano, estos dos puntos, y te vas a dar cuenta que eso vas a visualizarlo en el gráfico, que son 2 unidades o 2 cuadros. Bien. Observen que hemos utilizado esta fórmula de distancia entre dos puntos. El ejercicio 12b queda para ustedes, que es totalmente análogo. Hagamos otro ejercicio que sea un poco más distinto. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Disculpe. Sí, sí, díseme. De intercambiarlo de x1 y 1, x2 y 2. ¿Se puede hacer así como usted lo puso, cualquiera sea el número? O sea, eso es indistinto, digamos. O sea, lo hacemos en ese orden. Sí, sí, no, no hay problema. Por ejemplo, ustedes pueden llamarlo a esto x2 y 2 y a esto x1 y 1. Ah, perfecto. Puede ser invertido también, o sea, no varía eso. No, no varía. Siempre que estén en ambos con cada uno, digamos. Claro, lo que sí tiene que ser igual es el subíndice. Por ejemplo, acá subíndice es 2 y acá también es 2. Acá es 1, Perfecto. 1. Muchas gracias. Ahora vamos a resolver un ejercicio que sea un poco más distinto. Por ejemplo, el 13.
¿sí? El 14, si a ustedes no les sale después, lo ven en lo que es de la otra comisión, ¿sí? Si no, quizás el día lunes. Bien, veamos el ejercicio 13. Es el mismo tema, pero observen cómo está planteado. Hallar A, que pertenece a los reales, tal que la distancia entre A y B es raíz de 50. Este ejercicio, observen lo que nos da. Nos dice hallar A, que pertenece a los reales. Nos pide encontrar un valor de A, tal que la distancia entre A y B sea raíz cuadrada de 50. Nos dan la distancia, o sea, ya no es como antes que te daba los puntos y te pedía la distancia. Ahora es todo lo contrario. Te da la distancia y te pide una componente de los pares ordenados. Como que la cosa ha cambiado, pero la metodología es la misma. Y aparte nos dan los puntos. Obviamente nos tienen que dar A mayúsculo es 1.A y el punto B es 2, 7. Vamos a calcular esta distancia. Voy a escribir la fórmula, ¿sí? La distancia de AB es raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Listo. Voy a cambiar el orden, ¿sí? Observen lo que voy a hacer. ¿Se acuerdan que anteriormente yo a esto le llamé x1 y 1? Obviamente era otro ejercicio. Ahora lo que yo voy a hacer es cambiarle, o sea, le voy a llamar acá, a ver, a esto lo voy a llamar x1 y 1. Y a esto lo voy a llamar x2 y 2, para que ustedes se den cuenta que es indistinto. La distancia de AB sabemos que es raíz de 50. Esta es la raíz cuadrada. x2 para nosotros es 1 ahora, menos x1 es 2 al cuadrado, más y2 es A, menos y1 es 7. Observen, acá está nuestra incógnita. ¿Cómo resolvemos este ejercicio si vemos raíces por todos lados? Uno dice, bueno, es muy complicado, pero no, porque si yo tengo raíces, a esto lo elevo al cuadrado y soluciono mi problema. Esto se cancela y esto también. Esto nos va a resultar 50. Esto nos va a resultar 1 menos 2 menos 1 al cuadrado, más a menos 7 al cuadrado. Esto vale 50 y este es menos 1 al cuadrado es 1. ¿Qué más puedes hacer? El 1 lo pasas a restar. Te queda 49. Listo. Esto me ha pasado a algunos. Llegan hasta acá. Y ahí se quedan a veces. El ejercicio nos pide encontrar valor de A. Yo tengo que despejar A. No sé cómo, pero lo tengo que despejar. En primer lugar, yo tengo acá un A, pero está elevado al cuadrado. En sí, A menos 7. Ustedes tienen dos caminos acá. El primero es el siguiente, chicos. Utilizar binomio al cuadrado, que es al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. La otra opción es extraer la raíz cuadrada. Quiero que a ustedes les quede claro que extraigo la raíz cuadrada porque acá tengo un exponente 2. Esa es la manera para eliminarlo, ¿sí? Observen que acá teníamos raíces y para eliminar raíces lo elevamos al cuadrado. Ahora, cuando yo tengo un cuadrado, la forma de eliminarlo es extrayendo las raíces. ¿Cuánto vale la raíz cuadrada de 49?
7. 7 raíz cuadrada de a menos 7 al cuadrado. Se preguntarán ustedes, ¿por qué no he eliminado la raíz con exponente? ¿Por qué no hice esto? No lo puedes eliminar. Observen, chicos, estamos en la última parte, ¿sí?, de la clase. Hagamos un esfuerzo para que quede claro esto. Hasta acá hemos tenido un exponente 2, ¿sí? Entonces, lo que yo hice fue extraer raíz cuadrada, perfecto. Acá no tuve problemas, pero acá no lo puedes eliminar. ¿Por qué? Por lo siguiente, tenés 7 igual raíz de a menos 7 al cuadrado. Cuando ustedes agregan la raíz, vuelvo a repetir, cuando ustedes agregan la raíz, eso se convierte en módulo. Se preguntarán, ¿pero por qué anteriormente no se convirtió esto en módulo? Anteriormente no se convirtió en módulo porque lo que yo agregué fue el exponente o la potencia, si quieres verlo de esa manera. No es correcto, pero bueno, la potencia 2. Cuando yo agrego el exponente 2, o la potencia como quieres llamarlo, no se convierte en módulo. Pero cuando vos agregás la raíz, eso sí se convierte en módulo. Observen qué nos quedó. 7 es igual a módulo de a menos 7. Vamos a tener que utilizar la definición de módulo. ¿Qué nos dice? Lo siguiente. Te queda esta forma, todo lo que está dentro de barras del módulo lo igualas a este número como negativo, o aparte de todo esto, seleccionas todo lo que tenés dentro de la barra del módulo y lo igualas a este mismo valor. ¿Qué nos queda? Despejar A. Este menos 7 lo pasas acá, te queda 0. El menos 7 lo pasas acá, te resultará 14. Listo, chicos. Hemos resuelto el ejercicio. ¿Qué valores toma A? 0 y 14. Esos son los dos valores que toma. Si querés escribir de forma formal, entonces vos decís A pertenece a 0, 14. ¿Sí? Pero de esta forma es lo más común, que les aparezca o que ustedes lo escriban. No hay problema con eso. ¿Qué sucede si ustedes a esta parte lo cancelan la raíz? Van a llegar a un solo valor numérico. Si no me equivoco, llegan a 14 y se olvidan del 0. Por eso ustedes en casa, inténtelo. Cancelen la raíz con el exponente. No lo hagan con módulo. ¿Qué les va a pasar? Les queda esto. Y se olvidan de un valor. Ese es el, digamos, el mayor error que cometen ustedes, ¿sí? Siempre hago esa aclaración, pero bueno, entiendo que a veces cuando llega el examen son muchos temas y por ahí se olvidan, pero bueno, anoten bien esa parte. Cuando yo agrego raíz, se convierte en módulo. Cuando yo agrego el exponente, no se convierte en módulo. Cualquier duda, activen su micrófono. Acá Marcos, la hoja anterior, a ver. Ahora lo busco la hoja anterior, ¿sí? Por el momento espero a ver si alguien tiene alguna duda. Profe, ¿qué es lo que tenemos que intentar hacer? Por ejemplo, lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo esto, bueno, una aclaración nada más era, ¿no? Si ustedes lo eliminaban. ¿Qué sucede si ustedes hacían esto? Si ustedes hacían esto, les quedaba que A vale 14. Y esto es un error. Solamente llegan a un valor y no llegas al otro valor. ¿Y eso por qué? Porque te olvidaste del módulo.
Por eso era la conclusión de que si ustedes agregan la raíz cuadrada, eso se convierte en módulo, ¿sí? No se cancela, se convierte en módulo. Voy a poner la hoja anterior, ¿sí? Que había pedido Marco por unos momentos. Profe, perdón, después puedes poner la primera hoja de todas, la de A por B mayor o igual a 0, porque me faltó copiarla después. Ok, Gracias. ok. Bien, espero que haya sacado el alumno una foto, ¿sí? Porque necesito retirar esta hoja. Acá alguien me está preguntando si lo hacemos con binomio al cuadrado, después se encuentran los valores de x. Sí, sí, podés hacerlo con binomio al cuadrado, después utilizar Bhaskara, sí. Pero yo creo que por ahí se extiende más el ejercicio, pero sí. ¿Sabes por qué yo no lo hago ahora con ese método? Porque aún no les enseño funciones cuadráticas, por eso. Pero el que maneja ese término o ese tema lo puede utilizar sin ningún problema, ¿sí? Tengo acá otra pregunta. ¿Y da lo mismo si ponemos el cuadrado del binomio sin poner las raíces? A ver, si haces el cuadrado al binomio, vas a llegar a lo mismo, claro, a Bhaskara. Creo que la pregunta era lo mismo. Pueden utilizar ustedes Bhaskara, chicos. Por ahí se va a hacer un poco más extenso, pero van a llegar a lo mismo. ¿Alguna otra observación? Bueno, chicos, nos vemos el día lunes para trabajar los ejercicios de la pregunta 15. ¿Sí? No lo hago ahora como para que ustedes puedan, digamos, intentar resolver los ejercicios y sacarnos dudas ese día. Profe, un segundito, ¿me mostrás la fórmula esa? La primera de todas. Ok, ahora me había olvidado. Gracias. ¿Esta? No, la que era A por B y después seguía. Era A por B, creo que mayor o igual o algo así. A por B. La primera. Ok, ahora te lo escribo porque esa hoja no lo tengo acá. Ok, muchas gracias. De nada, voy a escribir la fórmula. Es A por B mayor o igual a 0, es A menor o igual a 0 y B menor o igual a 0 unión A mayor o igual a 0 y B mayor o igual a 0. Genial, muchas gracias. De nada. Bueno, chicos, que tengan buen fin de y nos vemos el lunes. Chao, Chao, profe, gracias. buen fin de... Muchas Chao, gracias. profe, gracias. 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 Chao, profe, hasta luego.